Les decía que por la situación esta de que el día 18 va a ser el censo nacional, nosotros en la clase de hoy tenemos que juntar 4 temas, porque si no, no tenemos forma de darlos. Entonces hoy vamos a verlos en un formato muy reducido, pero nos vamos a referir a 4 procesos distintos que son el láser, el chorro de agua con abrasivos, la electroerosión y el punzonado. 4 procesos. Los primeros 3 habitualmente se los suele designar como procesos no convencionales y el punzonado es un proceso de obtención de piezas por una deformación plástica realizada en forma localizada, ¿no? Que sería en el perímetro de corte. Bueno, y empezando con el láser, lo primero que vamos a hacer es un poco de historia, diciendo que en el año 1916 Albert Einstein predijo la existencia de la emisión de luz por estimulación. O sea, nosotros tenemos la capacidad de ver por una combinación, digamos, de la radiación que viene desde la estrella que nos ilumina, que es el Sol, más las capacidades que tiene nuestro sistema de visión, pero también se puede generar luz a través de una estimulación a nivel atómica, ¿no? Que esto Albert Einstein lo predijo en forma teórica, porque yo no sé si muchos saben que Einstein era un físico teórico, es decir, es una persona que nunca pisó un laboratorio. Por eso, como muchos de sus trabajos eh, tardaron tiempo en ser verificados a nivel experimental, hubo un gran desfasaje en cuanto él presentó determinadas teorías y cuando le entregaron algunos de los premios Nobel que recibió. La relatividad le tardó un montón, pero esa sí la pudo constatar, ¿no? La del eclipse, que tenía que esperar el eclipse, no sé qué sé yo, y que que decía que la luz se curvaba, no sé qué onda. No, no, pero todo eso se observó con el tiempo, no, no. No, no, pero yo, claro, usted decía que hay algo, usted es verdad lo que dice el tema, que era muy teórico y cosas experimentales no era su fuerte, pero digamos que me acuerdo que ese sí creo que quería demostrarlo y había forma de demostrarlo y tardó no sé cuántos años porque no se le daban las condiciones del tema relacionado con un eclipse era. Ujú. Bueno, entonces, en el año 1916 la predicción de la existencia de emisión de luz por estimulación, pero recién en el año 1960 Theodor Maiman en los Estados Unidos produjo por primera vez y en forma práctica un láser trabajando con un cristal de rubí. Es decir, constituyó, creó, desarrolló un láser de estado sólido. 4 años después, también en los Estados Unidos, Kumar Patel, en los laboratorios de la Bell, desarrolló un láser, en este caso con una fuente gaseosa de dióxido de carbono, que bueno, vamos a ver más adelante que en función de cuál sea, digamos, la fuente, van a tener diferentes longitudes de onda, ¿no? Normalmente los láseres de estado sólido están alrededor de 1 micrómetro de longitud de onda, en tanto que un láser de dióxido de carbono tiene un valor de 10,6. Es decir, este valor de 10,6 se encuentra dentro del infrarrojo del espectro electromagnético. Bueno, y si bien desde aquellos años se han desarrollado otros tipos de láseres y siguen apareciendo con el paso del tiempo nuevas aplicaciones, sigue siendo en la actualidad el de dióxido de carbono el más utilizado, aunque le está saliendo una competencia muy importante del láser denominado de fibra, ¿no? Bueno, en esta transparencia nos preguntamos qué es la luz. La luz es una onda electromagnética, al igual que lo son las ondas de radio, los rayos X, bueno, las ondas de televisión prácticamente ya no hay
ondas de televisión que las captemos con antenas en nuestros domicilios, ¿no? O sea, eso se ha ido modificando. Todas estas ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza y reciben distintos nombres en función de la frecuencia a la cual oscilan. Y dentro del espectro electromagnético, solamente una pequeña parte es luz y más pequeña todavía es la zona a la cual es sensible el ojo humano, que yo, si mal no recuerdo, son del orden de 400 nanómetros de todo el espectro, ¿no? Entonces tenemos tres zonas básicamente dentro del espectro electromagnético. Tenemos la zona visible, la zona infrarroja, que es de menores frecuencias, y la ultravioleta, de mayores frecuencias. Sin embargo, cuando se habla de luz, no se suele expresar a esta característica de la luz que decíamos es la frecuencia, sino que nos vamos a referir en función de la longitud de onda. Y la longitud de onda surge de hacer la relación entre la velocidad de la luz y la frecuencia. La luz está compuesta por fotones. Los fotones son partículas sin masa y su energía, la fórmula de su energía, fue propuesta por Planck por el año 1900, en donde la misma depende de la frecuencia de onda asociada, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esa ecuación que es muy famosa, en donde la energía del fotón es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, o si hacemos el reemplazo de la ecuación que teníamos antes, será igual a la constante de Planck, h, que es una constante universal, por la velocidad de la luz, que es otra constante universal, dividido la longitud de onda. Entonces, el espectro que está indicado acá abajo, todo esto que está en color, es lo que sería el espectro visible, que en realidad yo me equivoqué, es un poco más. Fíjense que va desde el orden de va desde 400 hasta 700. Son alrededor de unos 350 nanómetros aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Los fotones, ¿cuándo van a ser más energéticos? Los fotones son más energéticos cuanto la longitud de onda es menor. Y la longitud de onda se reduce hacia la izquierda, ¿no es cierto? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, en el verano vamos a la playa, nos dicen que nos tenemos que cuidar de las radiaciones ultravioletas, porque son las radiaciones que tienen mayor energía, son las que más afectan los tejidos, las células, los tejidos humanos, ¿no es cierto? Bueno, la palabra láser en realidad es un acrónimo. Es un acrónimo constituida por 5 palabras en inglés. Concretamente son Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. La traducción es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Es decir, el láser hace uso de aquel, llamémosle, desarrollo teórico o de aquella predicción teórica de Albert Einstein del año 1916. En este acrónimo hay que destacar 3 palabras que son amplificación, luz y emisión estimulada. La amplificación tiene que ver con un proceso que ocurre dentro de la cavidad del láser, en donde lo que se busca es generar una inversión de la población. Vamos a tratar de decirlo esto en términos sencillos. O sea, en el interior de la cavidad del láser, en donde está, digamos, lo que sería la fuente, que puede ser gaseosa o puede ser de estado sólido, tanto en el gas como en el estado sólido nosotros tenemos átomos. Los átomos, lo normal es que se encuentren en una condición de estabilidad.
Ahora, si a esos átomos los excitamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, haciendo chocar un átomo con un fotón, lo que vamos a producir es un átomo excitado. Y todos los átomos excitados tienden a volver a su estado original, a su estado basal, en donde presenta un comportamiento estable, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se busca dentro de la cavidad del láser es que haya mayor cantidad de átomos o moléculas en estado de excitación. Porque cuando se desexcitan, cuando vuelven a su estado basal, lo hacen bajando un nivel de energía y produciendo en consecuencia o emitiendo en consecuencia un fotón. La sumatoria de todos esos fotones se traducen en este haz de luz al cual se le denomina como láser, ¿no es cierto? Por eso decimos que es una luz, ya que se trata de una radiación electromagnética cuya longitud de onda, que va a depender del medio activo, se encuentra entre el infrarrojo y el ultravioleta, que era el rango que nosotros habíamos observado en la transparencia anterior que estaba coloreado, ¿no es cierto? Y el tema de la emisión estimulada es porque necesitamos de un medio externo para estimular a los átomos. Porque si ese medio externo no existe, los átomos o moléculas se van a mantener en su estado, como decíamos, basal, en su estado de estabilidad. Entonces, esto sería una suerte de un esquema de un láser en donde nosotros, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos esto, este cristal que está, digamos, cilindro que está acá, sería un cilindro de estado sólido del material que nosotros queremos excitar. ¿Con qué lo vamos a excitar? Con una lámpara de flash. Es decir, esto sería una suerte de tubo de luz, que ese tubo está, digamos, se le suministra energía mediante una fuente eléctrica y se suele hablar de lámpara de flash porque, bueno, ese proceso de iluminación se hace con una determinada frecuencia. Todo ese sistema está en el interior de lo que se llama, digamos, esta cavidad negra que está cortada por la mitad, porque esto tendría que estar cerrado. Esto sería la cavidad resonante, que en ambos extremos esta cavidad resonante tiene dos espejos. Un espejo que es totalmente reflectivo, es decir, que no deja salir la luz hacia el exterior de la cavidad resonante, y el otro reflejo que está, el otro espejo, perdón, que está en el otro extremo del cilindro correspondiente a la parte activa del láser, este es un espejo parcialmente reflectante. Es decir, que en ese proceso que ocurre a nivel atómico en el interior de la cavidad resonante, cuando la cantidad de energía generada supera un determinado volumen, se produce el haz de luz que surge, que sale a través del espejo parcialmente reflectante, y ahí tenemos lo que habitualmente se designa como rayo láser. Las propiedades de ese rayo láser son las que están expresadas en esta transparencia. El rayo láser tiene la característica que es monocromático, es decir, que presenta un solo color porque está constituido por fotones todos de una misma longitud de onda. A diferencia de lo que sucede con la luz del sol, que si bien nosotros podemos pensar que es una luz blanca, cuando esa luz la hacemos atravesar por un prisma de Newton, la luz se separa en los 7 colores, que son los mismos 7 colores que aparecen en los arcoíris. ¿Por qué? Porque en realidad la luz blanca es una composición de fotones que tienen 7
longitudes de onda diferentes. Bueno, en el caso del láser, la longitud de onda es una sola. Entonces, el láser, por ejemplo, será rojo si es un láser de dióxido de carbono, será verde si es un láser de neodimio y tendrá el color que le corresponda a la longitud de onda en función del medio activo que ese láser tenga. El tema de la coherencia, la segunda propiedad, tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros estamos dentro de una habitación o estamos en un escritorio y tenemos un velador en nuestro escritorio, bueno, habitualmente lo que nosotros hacemos es para ayudarnos a ver mejor las cosas, es que, bueno, vamos a encender una luz y estas luces que utilizamos para iluminarnos son multidireccionales. Es decir, que la emisión de fotones, que también son de una variedad de longitudes de onda, que nosotros lo observamos como una luz blanca, por lo que comentábamos anteriormente, la emisión va a ser en todas las direcciones, tanto como le permita el diseño tanto del artefacto que lo contiene como de la propia bombita de luz. En cambio, en el caso del láser, la luz tiene la capacidad de ser, tiene la característica, ¿no? La capacidad de ser coherente. Quiere decir que todos los fotones que salen a través del espejo parcialmente reflectante lo hacen en fase de manera tal que su acción, cuando interactúan con la materia, lo hacen de una manera cooperativa, es decir, sumando sus efectos, y por otro lado, el que sea coherente significa que prácticamente van todos en la misma dirección y casi sin divergencia, aunque en realidad no es totalmente así. Es decir, que las últimas tres características en alguna medida están relacionadas. La direccionalidad tiene que ver con que el rayo que surge del equipo lo hace a través de lo que sería el eje de simetría del mismo, y colimado que lo hace todo en una misma dirección y con una mínima divergencia. Con una mínima divergencia significa que si yo hiciera impactar el rayo láser, por ejemplo, contra un papel al lado del equipo y lo hago, no sé, a 100 metros, la mancha que me genera sobre el papel va a ser de un mayor diámetro. Pero tampoco es que es tanta la divergencia, ¿no? Por eso estas características que estamos comentando son tan importantes en la medida que nosotros dispongamos de láseres potentes que concentren energía en pequeños spots. El spot sería esa área que yo les comentaba sobre el papel, ¿no es cierto? Germán, ¿algún comentario? Cristian. No, todo perfecto. Creo que es muy importante lo que vos decís, Dani, el tema de que uno entienda que uno está aplicando una cantidad de energía, ¿no?, en la fuente para poder generar justamente un haz que tiene que tener la capacidad de poder concentrar por una unidad de área muy pequeña una cantidad de energía que después me permita justamente poder procesar un material, ¿no? Por eso, muy importante lo que Dani decía de este tema del espejo que refleja y el espejo que deja pasar en una sola dirección. Pues justamente lo que nosotros vamos a tener adentro de la fuente es, bueno, todos, por decir, por decir de una forma, rayos de luz que van incidiendo en todas direcciones y nosotros solo nos quedamos con los que salen en esa dirección y, como decía Daniel, lógicamente tiene una divergencia mínima, ¿no? Una divergencia que uno trata de que sea lo más baja posible. Y que después va a ser lo que uno va a guiar hacia el material. Pero creo que es muy importante las 4 características que Daniel comentaba recién para que uno entienda
de dónde viene esa densidad de potencia, justamente esa densidad de energía por unidad de área, que después vamos a ver las características que va a tener que tener el material para poder justamente que lo podamos o no procesar en función de eso, ¿no? Esa es la pregunta que yo no llego a entender. O sea, entiendo lo de la divergencia y que sucede a medida que, no sé, el láser, o sea, a medida que toma más distancia, es como que no sé, difuminando, se va haciendo el diámetro, no sé, más grande o algo así, pero porque hay menos, porque pierde potencia, eso es eso es lo que están queriendo decir. O sea, porque no entiendo cómo se logra, porque si se concentra y hay más potencia a la hora de largar ese láser, como que ese efecto no se produce, pero no entiendo cómo se logra eso, ¿qué es lo que hace que mantenga esa divergencia, o sea, que no se vuelva divergente, o sea, si está bien dicha la palabra? A ver, Luis, lo que te decíamos es eh, que la divergencia no es cero, ¿no es cierto? O Claro, sí, sea, sí, eso que lo no entendí. sea cero significa que si yo hago impactar el láser sobre un cartón, sobre un papel, lo que fuere, al lado de la salida del láser, y eso yo observo ahí un determinado diámetro, ¿no? Claro, Y eso, después hago lo mismo a 500 metros, si fuera cero, tendría que tener exactamente la misma medida. Bueno, no es así. Hay un ángulo de divergencia que se indica con la letra tita, que es un ángulo pequeño, pero que evidentemente le va a hacer generar o le va a generar una pérdida de efectividad al proceso en la medida que la fuente quede más alejada del material que vos tenés que procesar. lo que Porque yo, todo es una cuestión de densidad de energía, que es la energía que sale, digamos, del equipo, o sea, de ese rayo láser, dividido el área del spot. Cuanto mayor sea el spot, mayor va a ser el área, menor va a ser la densidad, menor va a ser la capacidad de procesamiento. ¿Correcto? ajá, el Spock es como una cosa que donde captura el láser, no entiendo, que cuando más No, potente, el spot viene a ser como vos fíjate que si vos agarrás, por ejemplo, e incidís ese láser, como decía alguien, en una hoja, vos vas a tener un área que va a estar iluminada, eso va a ser el spot. Inclusive los láser, no, el spot no es un punto, o sea, digamos, después vamos a ver, Dani lo va a explicar más adelante, lo que es el TEM 01, digamos, vamos a ver que inclusive ese spot no necesariamente es un punto, digamos, ¿no? En función de el cómo es tema el láser. que sea menos, o sea, que sea casi igual, o sea, que hay que aumentar la potencia, porque habla de aumentar la potencia para que ese efecto se reduzca un poco y a mayor distancia haya, o sea, manteniendo, por decirlo así, lo más parecido a acercar una hoja, no sé, a 10 centímetros, a eso es lo que voy. ¿Cómo se hace? Dice, porque usted, profesor, dice, hay que aumentar la potencia. Pero ¿en qué sentido? ¿Aumentar la potencia? Hay debe haber algo adentro que yo no veo que hace que eso se intensifique más y a mayor distancia ese fenómeno de divergencia no se produzca menos. Eso es lo que no entiendo cómo es eso. Es correcto lo que vos decís, Luis. Eh, las potencias máximas que se pueden alcanzar dependen de los medios activos. De hecho, los láseres más potentes que hay son los de dióxido de carbono. ¿Sí? Le siguen los láseres de fibra o prácticamente están en un plano de igualdad. Los láseres de estado sólido, que los hay de distintos tipos, son significativamente menos potentes. Pero bueno, Ahí entiendo. Ah, claro, o sea, de acuerdo ahí como de acuerdo al material, lo que se está usando ahí eso es lo que va a dar una mejor y, de- intensidad. y después hay otra cosa muy importante, que es el tema de la longitud de onda. Yo lo que quería, no sé si evidentemente no se entendió, pero supónganse que en este esquema que yo hice acá, esta línea gruesa que dibujé es el rayo láser, ¿no es cierto? Y acá dibujé una placa de un cartón, por ejemplo, y hago incidir el rayo láser sobre ese cartón. Me va a dar digamos, de la intersección entre ambos, me va a quedar un spot circular, ¿sí? Me va a quedar una mancha circular, ¿correcto? ¿Viste cuando a los jugadores de fútbol,
que están por patear un tiro libre o un penal, gente de la hinchada les apunta con un láser a los ojos y vos lo ves, vos en realidad nunca ves el rayo, recién ves el rayo cuando impacta sobre algo, ¿sí? Sí. Bueno, ese es el spot, ¿correcto? El Sí, tamaño del spot, que el tamaño del spot te va a dar una idea de la energía específica, depende de la longitud de onda. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, menor es el tamaño del spot y mayor densidad específica podés llegar a tener. Pero claro, bueno, porque la intensidad está relacionada, ¿cómo se llama? Con la longitud de onda. O sea, eso es lo que está, como creo que ha sí, explicado usted con el tema de cuando más chiquito, más intenso, más fuerte. Y me imagino que se concentrará más a eso, por eso que da más chiquito, ¿no? El tema sí, del spawn. A eso, sí. ¿no? Sí. Creo que eso lo había entendido. Sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, como que nos estamos adelantando a cosas que todavía ni mencionamos, ¿no? Más allá de que es un tema complejo el tema del láser, porque es prácticamente física 3 aplicada, ¿no? Que no sé si ustedes capaz que no vieron física 3, no sé. ¿Sí, de física 3? No, física 2. Nosotros yo ya cuando cursé ya física 3 Ah, no estaba dentro de la currícula, era hasta física 2. No, yo tengo hasta física 2 aprobada, Claro. sí, hablaba de láser, eso habló. Sí, sí. bueno, los láseres pueden tener, los láseres industriales hablamos, ¿no? Pueden tener dos modos de funcionamiento, pueden trabajar en forma continua, el CW es de Continuous Wave, ¿no? Y modo pulsado, Pulsed Wave. O sea, modo continuo es que todo el tiempo estás emitiendo. Y el pulsed o el pulsado es que se emite y se interrumpe, se emite y se interrumpe, se emite y se interrumpe. Los dos tipos de modo de funcionamiento se utilizan en la industria. El más común es el continuo, que se aplica a procesos, digamos, de corte, de soldadura, pero cuando se requieren potencias de pico muy elevadas para hacer agujeros o para grabar, se suele utilizar el método pulsado. En el método pulsado, evidentemente, dentro de lo que es el software de la máquina, me van a aparecer algunos parámetros que están en relación a la forma de la onda, en donde, por ejemplo, tau es la duración de cada pulso, ¿sí? Bueno, no encuentro el... Estoy queriendo ver dónde tengo el... Acá, tau es la duración de cada pulso, t es el período, bueno, f es la frecuencia, la inversa del período, y delta es la relación entre la duración de cada pulso y el período, ¿no es cierto? Es decir, estaría representando algo así como el tiempo de encendido respecto del período. Tiempo de encendido es el tiempo en el cual el rayo está interactuando con el material. Entonces, bueno, decíamos que en función de los modos de funcionamiento, el modo continuo, que es muy utilizado a nivel industrial, que se aplica a los procesos de corte, soldadura y tratamientos térmicos, esta TT, y el modo pulsado, bueno, como comentábamos antes, que es requerido para las operaciones de agujereado y grabado. En relación a la interacción del láser con la materia, nosotros cuando decimos la materia deberíamos decir los metales, ¿no? Básicamente tenemos tres tipos de interacciones, aunque en realidad hay dos que están íntimamente asociadas, que son la transmisión y la absorción. La reflexión, ¿no es cierto? O sea, cuando un haz láser incide sobre un metal, un porcentaje muy grande de la energía incidente se refleja. Es decir, que no forma parte del procesamiento del metal. Tanto es así que, por ejemplo, un material que es muy reflectante como el aluminio, lo que hace es limitar el espesor de corte. O sea, el concepto que nosotros tenemos del mecanizado, por ejemplo, que como el aluminio es muy blando,
yo puedo cortar profundidades muy gruesas, con mucho avance y a mucha velocidad, porque tiene un K sub Z abajo. Ese concepto no se puede aplicar de ningún modo al procesamiento por láser. ¿Por qué? Porque como decimos que el aluminio es altamente reflectante, del 100% de la energía que impacta sobre el metal, quizás el 90% se refleja y solamente el 10% participa del proceso de corte, de grabado o de soldadura o de lo que fuere. Eso limita el espesor de corte, tanto que, por ejemplo, es común, y después lo vamos a ver en relación a las características técnicas de una máquina de corte de láser, vamos a observar que una máquina de una determinada potencia, por ejemplo, puede cortar aceros hasta 25 milímetros o 20 milímetros de espesor, aceros inoxidables hasta 13 milímetros de espesor y aluminio hasta 6 milímetros de espesor. Y uno habitualmente, acostumbrado a los mecanizados convencionales, le llama poderosamente la atención esa situación. Dice, pero ¿cómo puede ser que el aluminio siempre es tan fácil de procesar y acá esta máquina tan potente no lo pueda cortar? Bueno, una de las razones que no lo puede cortar es por el tema de la reflectividad, pero no es el único motivo. Las otras dos formas de interacción del láser con los metales, que son transmisión y absorción, que les decía que estaban asociadas, podríamos verla de la siguiente forma. La absorción como un proceso local en donde el metal absorbe la energía que le está incidiendo, y la transmisión es como ese calor generado en el proceso se difunde en el material de la pieza. Entonces, si nosotros encontráramos un material que tiene alta reflectividad, baja absorción y baja transmisión, ese material sería, no digo imposible, pero sería muy difícil de cortar. Y al ser muy difícil de cortar, lo que nos va a terminar pasando es que nos va a limitar fuertemente el espesor de corte. Bueno, estos materiales complicados, más complicados que el aluminio, son el oro, la plata y el cobre, ¿no es cierto? Que bueno, hay dos de ellos que son materiales preciosos y el tercero es un material más industrial. Ahora, estas características, reflexión, transmisión y absorción, no solamente dependen del material, sino que también dependen de la longitud de onda del láser incidente. Entonces ahí con el láser de fibra tenemos una ventaja, o con los láseres que tienen longitudes de onda entre 0,5 a 1 micrómetro tenemos ventaja, porque en esos casos disminuye la reflectividad y mejora la absorción. Por eso, equipos de igual potencia, uno de dióxido de carbono, o sea, con un láser gaseoso de dióxido de carbono, y otro de fibra de neodimio o diterbio, el segundo, de igual potencia, puede cortar mayores espesores prácticamente de cualquier material en comparación con el primero. Entonces, ¿qué es el procesamiento de materiales por láser? Es un mecanismo de conversión de energía. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que teníamos una lámpara de flash? Entonces tenemos una fuente de energía primaria del tipo óptica que excita, en el caso que habíamos visto, ese cilindro de material en estado sólido, convirtiéndose en un haz de radiación electromagnética. Entonces es un mecanismo de conversión de energía. Cuando ya miramos sobre el material, lo que está pasando en el material que estamos procesando es un proceso térmico en donde el material absorbe energía, se calienta, se funde y se termina vaporizando.
Entonces, si estamos haciendo un proceso de corte, se genera una ranura en el material que se lo suele denominar en inglés como kerf. El ancho de esa ranura también depende de la longitud de onda, porque el spot del láser depende de la longitud de onda. La ranura de un láser de dióxido de carbono es mucho más grande, puede ser 10 veces más grande que la ranura producida por un láser de fibra. Este tipo de procesamiento se puede aplicar sin riesgo a la salud sobre materiales metálicos. Pero bueno, acá decimos sin riesgo a la salud, pero sin embargo tenemos que hacer varias salvedades. Si estamos diciendo que los materiales reflejan el haz láser, ese haz reflejado va a ir a parar a algún lado. Como las máquinas de corte suelen ser máquinas potentes, es fundamental o importantísimo que ese rayo no incida sobre las personas, ¿no es cierto? Y ese proceso se hace peor todavía en los láseres de baja longitud de onda, porque los láseres de baja longitud de onda, como lo predice la ecuación de Planck, son muy energéticos sus fotones. Entonces son muy peligrosos. Entonces hay que tener cuidado con estos equipos y utilizar todas las protecciones y las medidas de seguridad que nos indiquen los fabricantes de estas máquinas. Hay medidas, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de determinados anteojos, de no mirar en el interior de la máquina cuando se produzcan los cortes, o de si la máquina está funcionando, no tiene que haber gente en las proximidades de la misma, lo que nos diga el fabricante de la máquina. Después, ahí está marcado el tema de materiales metálicos, porque muchas veces estas máquinas se utilizan para cortar polímeros y muchos polímeros generan vapores que son cancerígenos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, los metales es bastante común que vengan impregnados con algún producto químico, ya sea un anticorrosivo en ocasiones, o restos de un fluido de corte, que bueno, evidentemente, como es un proceso térmico, se van a producir vapores y esos vapores también pueden ser perjudiciales para la salud. Así que bueno, se puede aplicar sin riesgo, pero hay que tener una serie de cuidados, ¿no es cierto? La principal aplicación industrial de estos sistemas es el corte de chapas y se emplea habitualmente para fabricar series pequeñas y medianas de piezas con un proceso de fabricación flexible. ¿Por qué se habla de fabricación flexible? Porque no se necesitan de herramientas, porque no se necesitan de matrices, porque el proceso es tan sencillo como enviarle el contorno del perímetro a cortar por mail a nuestro proveedor de corte láser y el proveedor de corte láser nos corta una pieza, 2 piezas, 5 piezas, 10 piezas, nos cobra el tiempo de uso del equipo y alguna cosa más, y es tan sencillo como eso. Por eso hablamos de fabricación flexible. A las máquinas de corte láser les resulta muy sencillo pasar de fabricar una pieza a otra diferente. Dani, ¿te puedo comentar el ejemplo el siguiente, ¿no? Digamos, nosotros justo particularmente ahora estamos trabajando con un tema de unas estanterías, ¿no? Hay una empresa que es fabricante de estanterías y la fabrica por punzonado y plegado, ¿no? Entonces ahora están en un diseño nuevo y entonces están probando algunas de las estructuras que habitualmente las hacen plegadas y punzonadas, y bueno, para hacer las pruebas, para ver
qué largo tendrían que hacer algunos largueros y demás, lo están mandando a cortar por láser. Porque bueno, ahí en el láser uno tira la placa, o sea, la chapa metálica, y entonces dice, bueno, quiero probar a ver con determinado corte, que en realidad yo lo voy a hacer por un punzonado, pero ahora quiero probar a ver si con determinado huevo, con determinada luz, tengo una mayor rigidez o no, y digamos, ahí viene lo que comenta Daniel, la flexibilidad, ¿no? Muchas veces para operaciones de diseño, en la que después ese proceso después quedará fijo por pulsonado, por plegado y demás, bueno, es una opción mandar a cortar por láser para ir probando y viendo a ver qué es lo que pasa con el diseño, ¿no? Está muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque en un momento creo que me distancié un segundo, estaba escuchando pero medio de lejos. Lo que no escuché del tema de, si es que se dijo, el tema del grosor, que eso depende del material. O sea, cuando uno corta con láser, los espesores máximos, ¿hay espesores máximos? Sí, Sí, obviamente. claro, claro. Los espesores máximos, comentábamos antes, que dependen de las longitudes de onda de la longitud de onda del láser y de unas características que son la reflectividad, la absorción y la conducción del calor. Y para darse una idea a uno, más o menos en general, ¿cuántos son en milímetros? Ahora vamos a ver el Ah, caso de un catálogo de una máquina. listo, listo, listo. Sí, porque me pareció escuchar algo, dijo eso y bueno, por eso le pregunto si ya justo estaban hablando. Bueno, Bueno, en el caso de un equipo de corte por láser de dióxido de carbono, es, como decíamos al principio, uno de los equipos más utilizados a nivel industrial. Fíjense que dice posee un rendimiento aceptable del 15%. ¿Qué significa que tenga un rendimiento del 15%? Esto estamos hablando específicamente del láser, no estamos hablando de lo que pasa ya en el procesamiento del material. Quiere decir que de cada 100 watts que nosotros le inyectamos de potencia al equipo, salen 15 en forma de luz láser para procesar materiales. A eso se refiere. O Se sea, entiende, ¿no? tenemos o sea, hay un 85% de energía que se usa para otra cosa menos para generar láser. No, claro, ¿qué es lo que pasa? El 85% te está rebotando todo dentro de la fuente, va perdiendo energía en los rebotes de la pared de la fuente, en el espejo de atrás, pero no queda alineado con la salida del espejo que a vos te va a permitir unificar toda la luz del láser con las características que comentó Daniel. O sea, ese 85% va rebotando todo dentro de la fuente, va perdiendo energía, ¿me entendés? Va en diferentes direcciones. Y y lo va, aprovechable es ese 15% que vos necesitas colimado, necesitas con la misma dirección, o sea, y va a generar una cantidad de calor tal que, bueno, claro. todos estos equipos tienen unos sistemas de refrigeración, bueno, para poder funcionar de manera correcta, ¿no? En la industria el del dióxido de carbono es el que más se usa, es el que mejor va, o hay otro método más sofisticado pero más caro para casos más particulares. En Argentina sigue siendo lo que más se utiliza. A nivel mundial es el láser de fibra el más utilizado por algunas cuestiones que, bueno, que estuvimos comentando, pero que no sé si vamos a dar más precisiones. No me acuerdo cuáles eran las últimas Y ese se necesita transparencias. mucha energía, se rinde menos, o sea, los de... No, no, tiene mayor rendimiento. Suelen tener del orden de 25%. Ah, claro. Bueno, otras características que tienen los láseres de CO2 es que el diámetro del spot que decíamos suele ser de entre 1/10 a 2/10 de milímetro, que la potencia específica suele estar en el orden de 10 a la sexta a 10 a la novena watt por centímetro cuadrado, y que los espesores límites de corte, como preguntabas vos, Luis, antes, en el caso de un equipo MASAC de 4 kW, que creo que tenemos ahora el catálogo a continuación, son de 10 milímetros en aluminio, 13 milímetros en acero inoxidable y hasta 25 milímetros en acero, que el acero en realidad es un material que tiene una conductividad térmica, digamos, normal, que es un material oscuro, digamos, como opaco a la luz, es decir, eh, tiene baja reflectividad y bueno, esto es lo que permite que los cortes puedan ser hasta espesores significativamente más grandes, ¿no?
Bueno, las máquinas suelen tener estos aspectos en el sentido, esta máquina tiene toda esta mesa externa en la cual uno pone el material a procesar y bueno, una vez que se terminó de hacer el montaje del material, todo esto ingresa en el interior de la máquina, se baja esta, digamos, esta compuerta, esta puerta, y bueno, y la máquina hace el procesamiento que deba hacer en función de la programación, eh, en función de la programación que va a ser en relación a la pieza, ¿no es cierto? Esta máquina, que es una Mazak X510, tiene estas características técnicas, es decir, como decíamos, es una máquina de medio activo dióxido de carbono, entonces su longitud de onda va a ser de 10.6 micrómetros, es decir, dentro del infrarrojo. Tiene una potencia nominal de 4 kilowatts. Los recorridos de la máquina es una máquina de 3 ejes, bueno, son los indicados ahí. Ahí tenemos la velocidad de rápido, las máximas velocidades de corte. Suelen ser máquinas muy rápidas, cortando las máquinas de láser. Y bueno, ahí están los valores de los espesores máximos para los distintos tipos de material, ¿no es cierto? Profe, 4 kilowatts es bastante, ¿no? Sí, Energía sí, es uno de los equipos, seguramente habrá más potentes, pero de los que yo conozco en Argentina es de los más potentes, 4 kilowatts, sí. Bueno, entonces nos estuvimos refiriendo a un proceso principal, un proceso térmico, principalmente enfocado al corte de chapas. Ahora vamos a seguir con otro proceso de corte de chapas, que es su aplicación casi principal, pero que es un corte de tipo mecánico abrasivo. Y concretamente vamos a hablar entonces sobre el chorro de agua con abrasivos. Bueno, como decíamos que se trata de un corte mecánico que combina la dureza de las partículas abrasivas, es decir, nosotros lo que vamos a tener es un chorro de agua que va a tener alrededor de 1 milímetro de diámetro, y en el interior de ese flujo de agua va a haber partículas abrasivas que tienen entre 2 a 3 décimos de milímetro de diámetro, me refiero. Ese chorro es de alta presión y de alta energía, con lo cual las partículas que van en su interior van dotadas de una elevada energía, cinética, que cuando impactan con el material a procesar, bueno, lo van, digamos, trabajando por abrasión. Es un proceso que se puede destinar a todo tipo de materiales, en donde el perímetro de corte, de la forma que nosotros querramos generar, puede tener una forma arbitraria, pero que lógicamente que si tiene detalles muy finos, se va a dificultar lograr esos detalles finos por el diámetro del chorro. O sea, acá vamos a tener un chorro de agua, que ese chorro de agua normalmente tiene entre 0,8 a 1,2 milímetros, pero bueno, ese chorro ni bien sale de la boquilla de la máquina, se tiende a abrir. Entonces, evidentemente que la ranura que va a generar va a ser de mayor diámetro incluso. Con lo cual, lo que decimos ahí es que si el perímetro a cortar tiene detalles muy finos, bueno, se va a dificultar, ¿no es cierto? Se puede aplicar a chapas, placas con espesores de hasta 300 milímetros, independientemente del material que se trate. Y sirve también, como en el caso de las máquinas para corte por láser, para fabricar series pequeñas y medianas de piezas con un proceso de fabricación totalmente flexible, porque el concepto del trabajo es el mismo. O sea, el usuario lo que le envía a las empresas que prestan estos servicios es un archivo con el perímetro
de lo que deseamos cortar. Y bueno, esa geometría se transfiere al control de la máquina, se le asigna el material y al asignarle el material, el propio software de la máquina le va a asignar una condición de corte y se va a producir el corte. Yo les comentaba antes de la distancia que hay entre el pico, o sea, acá está saliendo el chorro de agua y en esta zona, en la superficie del material está impactando, se ve claramente que el chorro va tomando una conicidad a medida que nos vamos alejando, que aumenta esta distancia, que la marco acá, y se designa esa distancia como stand-off. Sinceramente que no sabría cómo traducirlo ese término, es el que está en toda la bibliografía. A medida que nosotros aumentamos esa distancia, el stand-off, el chorro va a incrementar su diámetro y evidentemente la ranura, el kerf, también va a aumentar de diámetro. Ahora, ¿qué sucede? Las ranuras normalmente tienen una conicidad. Ustedes lo podrán ver acá perfectamente, ¿no? O sea, la ranura es mucho más gruesa hacia la entrada que hacia la salida. ¿Por qué es eso? Porque en el sentido del espesor, las partículas van perdiendo energía cinética y de esa manera la ranura se va cerrando, produciendo la conicidad que estábamos diciendo. Una manera de reducir la conicidad es bajar la velocidad de avance. Si yo hago, por ejemplo, desplazar el pico con una velocidad de avance menor, y eso va a querer decir que va a estar de algún modo más tiempo en el mismo lugar, evidentemente que la ranura va a tender a hacerse paralela. Pero bueno, eso se los podemos asegurar que ningún dueño de este tipo de máquinas lo va a querer hacer, porque las máquinas de chorro de agua, si bien el concepto del proceso es muy sencillo, las máquinas son de una complejidad enorme para lograr las presiones que se requieren para poder procesar metales. O sea, para que se den una idea, hoy hay bombas de alta presión que llegan a los 102.000 psi, que eso debe ser del orden de, no sé si son, a ver. ¿Cuánto dijo? 112 PSI. 102.000. Ah, 102.000. Si piensen ustedes que la máquina, por ejemplo, tiene un motor hidráulico, tiene una bomba hidráulica, que la bomba hidráulica es de gran potencia y esa bomba hidráulica lo que hace es, a través del circuito hidráulico, lógicamente, con un pistón de doble efecto, que son pistones cerámicos, es acumular presión dentro de un acumulador. Ese es el acumulador que genera presión, la presión del agua, ¿no? Cuando ustedes cortan, a diferencia del láser, en el que ustedes pueden decir, bueno, voy a regular la potencia un 20%, un 50%, un 100%, cuando ustedes cortan, la presión del agua es la máxima que puede acumular el equipo. Imagínense que todos los sellos que tiene el equipo para poder justamente no tener fugas a ese nivel de presión son consumibles. Eso significa que el equipo, una vez que nosotros lo prendemos, si estemos cortando, por cada minuto que vaya pasando, la máquina va teniendo un desgaste. Y estos equipos, el mantenimiento es cada cierta cantidad de horas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la máquina, corte lento, corte rápido, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener es un consumo, un costo horario que va a ser independiente de lo que nosotros estemos cortando. Que lo que quiere decir Daniel es que si ustedes quieren cortar y quieren que, por ejemplo, ese ángulo, ese defecto sea menor, bajando la velocidad de corte, ustedes van a tener un corte, por ejemplo, de unos $200 la hora, que si ustedes cortaron una pieza, cortaron 4, sale $200 la hora. ¿Me explico lo que voy? O sea, no van a tener menos desgaste por cortar más lento, no van a tener más desgaste por cortar más rápido, van a tener el mismo desgaste por la cantidad de horas de uso. Y estos procesos que se suelen hacer cortes, pero obviamente no son piezas de precisión ni nada, sino son para que después van a un lugar para mecanizarse, para un mecanizado final o algo así, ¿no? O a un proceso final, porque... No digo, siempre, Luis, ¿Cómo? Después
que no siempre es así. Depende, digamos, de la precisión que requiera la pieza final. O sea, en muchos casos le vas a tener que hacer un proceso posterior, pero no en todos. De hecho, Claro, Santiago, el veía que... video que vamos a mostrar te va a sorprender. Ah, bueno. Igual ese efecto se produce en caso de cuando más grueso es el... estamos hablando de, llegó a hablar de 30 centímetros, ¿no? Estamos hablando de piezas con un milímetro, o sea, menos de un centímetro, capaz que casi no es queda casi perfecto. Por eso, a eso se refiere usted, ¿no? A medida que aumenta el espesor, como vas Empieza... a tener que bajar la velocidad de avance de una manera muy fuerte para poder atravesarlo, el cono, o sea, el tupper, que dice acá, tupper es cono, ¿no? Sí, se tiende a formar más, sí, obviamente. No, menos. Cuanto más grueso, menos conicidad vas a tener. Porque vas a tener que bajar la velocidad de avance sí o sí, porque si no, no lo podés cortar al material. En cambio, materiales más finos, que se cortan relativamente fácil, la velocidad de avance es muy alta, y si es muy alta, te va a aparecer una mayor conicidad. Pero de todas maneras va a depender de la presión de la bomba que tenga tu máquina. Dani, acá hay una consulta de Lucas que dice, el kerf no me quedó muy claro, ¿es el diámetro más grande que genera el chorro? No, el kerf es la ranura, ¿eh? Claro. O sea, todo esto es el kerf. Todo esto. O sea, la ranura es el kerf. Igual la dureza del material también favorece o desfavorece ese curve, No, ¿no? no, no, no. No lo va a generar menos en caso si fuera un poco más blando, un material No, distinto. lo que influye si el material es muy resistente al desgaste. Por ejemplo, es muy difícil cortar metal duro, porque vos lo estás queriendo cortar por abrasión y el metal duro es muy resistente a la abrasión. Pero no pasa por un tema de dureza. Ah, Vos podés cortar materiales templados, o aceros sin templar, los mismos espesores, prácticamente a igualdad de condición de avance. Sí, inclusive el efecto este de abrasión hace que, por ejemplo, uno de los materiales que más se utiliza para cortar en agua, que no es metálico, es el mármol, por ejemplo. Ustedes pueden cortar mármol con este equipo, porque al ser corte por abrasión, o sea, pueden evitar el gran problema que tienen que si quieren cortar algún material de ese estilo con un proceso de arranque de viruta, que es la fragilidad que tiene ese material, ¿no? Lo mismo que... claro, ¿Entiendes? sí, creo que... Perdón que interrumpa. Antes viste que hablaban sobre si se mecanizan después los materiales cortados por chorro de agua, y no es en todos los casos porque unas máquinas que he visto trabajar lo usan para hacer brida, y eso bueno lo dejan sin otra terminación. Claro, Y claro. eso sí por el grosor también que cortan, ¿no? Porque también se puede usar oxicorte, pero no es tan preciso como es este método. Si bien no queda perfecto como si fuese un torneado, pero queda bastante bien. Sí, sí. Sí, igual la disposición final del material que se está cortando puede haber un proceso final o no, o sea, hay que ver qué pieza es, todo eso, pero digamos que yo me refería cuando más gruesa era la pieza, veía que perdía como cierta precisión. O sea, usted me estaba diciendo, profe, que era por el tema del avance también. Cuando el kerf... Yo no hablaba de la precisión, te decía que el kerf resultaba, la ranura, las caras interiores de la ranura resultan más paralelas, porque trabajás a muy baja velocidad de avance. Me expresé mal, quise decir que sea más paralelo a eso, o sea, cuando hace un corte recto que con ese defecto de curva. El tema del avance lo ven más en los costos, en realidad, porque, bueno, como decía Germán, es que las horas de trabajo van a ser las mismas para el mantenimiento, o sea, lo que sea de corte. Claro. Entonces el dueño de la máquina siempre quiere cortar la mayor cantidad de piezas por hora. Ese Claro. es su objetivo. Sí, El mantenimiento. inclusive después vamos a ver más adelante que una forma, como bien decía Daniel, para tratar de que ese ángulo sea menor, está la presión del chorro de agua, y después más adelante vamos a ver que hay una compensación de ángulo también, que sirve para compensar también un poco ese defecto. Claro, Pero se puede inclinar. claro. Bueno, acá hay un esquema
ultra sencillo del equipo, en donde en dos tenemos lo que es el sistema de alta presión, que es lo que comentaba Germán. A ese sistema de alta presión ingresa un agua que está tratada, que requiere ser tratada. El sistema de alta presión lo que genera, bueno, es el flujo de agua. Ese flujo de agua circula por toda la línea de alta presión, ¿no es cierto? Y en la zona del cabezal de corte, es decir, acá, por efecto Venturi, aspira el abrasivo y el abrasivo pasa a formar parte del flujo de agua y ambos impactan sobre el material a procesar. Hay máquinas que son solamente de chorro de agua. De hecho, el diseño original del año 1970 es de máquinas de chorro de agua solamente. Lógicamente que esas máquinas no servían para cortar metales, servían para cortar alfombras, servían para cortar cartones, bueno, para cortar materiales de baja resistencia. El agregado de los abrasivos, que fue en el año 1985, posibilitó el procesar metales, ¿no es cierto? O sea, chapas metálicas. Y bueno, acá hay un detalle de lo que sería el cabezal de corte, en donde nosotros tenemos en esta parte superior, se suele llamar esto como el pico correspondiente al chorro de agua, porque fíjense que a través de este pico sale el chorro de agua que se introduce en lo que se denomina la cámara de mezcla, que es esta que está acá, ¿no? O sea, acá tenemos la cámara de mezcla. ¿Por qué se habla de cámara de mezcla? Porque acá se produce una depresión y esa depresión lo que hace es aspirar el abrasivo que se introduce en la cámara de mezcla y sale por lo que sería el pico de la máquina, junto con el chorro de agua. Y bueno, lógicamente que el chorro en este sector, el chorro de agua tiene del orden de 0,3 de milímetro de diámetro. En cambio, acá a la salida del pico de corte, el diámetro suele ser de entre 0,8 a 1,2 milímetros. Y bueno, lo que sería la ranura o el kerf, lógicamente que el ancho va a depender de todas estas variables que estuvimos mencionando antes, de la distancia a la cual esté el pico respecto de la superficie, de la presión de la máquina, de cuál sea el grado de desgaste que tenga el pico, porque ese pico que es de metal duro, evidentemente, como decía Germán, la máquina tiene una cantidad de partes que son consumibles y el pico de corte es una. Suelen durar del orden de las 100 horas de uso. O sea, lo que va pasando con el uso es que va aumentando el diámetro y evidentemente eso le va haciendo perder eficiencia porque de nuevo es como que pasamos a tener una menor densidad de energía, ¿no? Porque tenemos un chorro de mayor diámetro, pero tenemos la misma energía de siempre. Entonces, estamos dividiendo una cantidad de energía en una superficie mayor, vamos a tener una menor densidad. Y eso va a ir complicando la capacidad de corte de la máquina. Profe, el abrasivo ese, ¿de qué tipo de material es ese que se...? Es como si fuera una arena. Ah, sí. Ahora te vamos a mostrar unas imágenes que tomamos en el microscopio. Las tomó Germán en el microscopio electrónico del INTI. Ah, listo. Normalmente son unas arenas que, hasta donde yo sé, existen o principalmente se consiguen en China e India. Son los principales exportadores al mundo de las arenas que utilizan las máquinas de chorro de agua con abrasivo.
Y el diámetro que debe rondar 0,1, 0,2. Sí, sí. Ponele entre 1/10 y 3/10 de milímetro aproximadamente. Sí, pues más o menos que son re finitos. Sí, son chiquitas, sí. Bueno, en cuanto a las condiciones operativas de las máquinas, o sea, uno puede encontrar en el mercado máquinas que tienen bombas de hasta 40 o sistemas, digamos, de hasta 40.000 PSI y otros que tienen hasta 94.000 PSI. A medida que aumenta la potencia, evidentemente que la máquina es más eficiente, el problema de la conicidad desaparece a partir de los 60.000 PSI, o sea, máquinas que tengan 60.000 PSI para arriba han eliminado el problema de la conicidad, que es uno de los defectos que suele achacársele al proceso. Las velocidades del flujo a la salida del pico son increíblemente altas, hasta 4.000 kilómetros por hora. Los caudales son muy pequeñitos, 4 litros por minuto. La water nozzle, que era la parte de arriba, esta es la water nozzle, esta pieza que está acá. Este orificio que tiene la water nozzle suele ser de entre 1 a 3 décimos de milímetro. La abrasive nozzle, que es este sector de lo que sería el extremo de la cámara de mezclado, suele tener entre 0,8 a 1,2 milímetros. Esa abrasive nozzle se ha determinado en forma experimental y por el uso que 70 milímetros es la mejor longitud, porque con 70 milímetros se consiguen las mejores condiciones operativas en términos de lo que sería la divergencia del chorro hacia la salida del pico. Bueno, el pico de corte, que es de metal duro, como decíamos, suele durar entre 40 a 100 horas, dependiendo la calidad, dependiendo el origen del pico. El abrasivo es una arena que se suele denominar granate natural. Tiene una dureza de 7,5 en la escala de Mohs. Bueno, la escala de Mohs es una escala de dureza que usan los geólogos y que está basada en la capacidad de rayado de los materiales, Y no de la... ni en las que solemos ver nosotros, Rowell o Green, no sé, esta, ¿en qué escala sería? ¿De cuánto sería más o menos un valor? Y Ni son idea, más ¿no? o menos 1400 Vickers esa dureza. Mm, sí, sí, es duro. Sí, sí, es un material duro, sí. Bueno, ahí tenés el tamaño de grano, que se suele indicar, en realidad se indica como un tamaño de malla, mesh 80, quiere decir que los granos abrasivos atraviesan una malla, es decir, un tamiz que tiene 80 orificios por cada pulgada lineal. Si uno hace la cuenta, eso da entre 2 a 3 décimos de milímetro. El consumo de abrasivo es de medio kilo por minuto. Las bolsas son de 25 kilos, ¿no, Germán? Sí, Dani, no recuerdo específicamente, pero creo que sí, sí, sí. Sí, sí, porque por lo O que sea, pesan. una Sí. bolsa duraría 50 minutos. Claro, de uso intensivo de la máquina, sí. Sí, Claro. sí. Y bueno, y los stand-off, ¿Y son que muy caros esos materiales? Digo, porque se usa mucho, va, una mira, bolsa. una tonelada sale $1.300. Barato. Igual, digo, hay que Esta ver, máquina es la puede toda, te rinde después en precio si lo producís, pero digamos que esta máquina, todo, el costo que dijo Germán es el costo real que tienen estas máquinas. $200 la hora. $200 la hora son 400, 4.000, son 40.000 pesos la hora, digo bien. $200 son 440.000 pesos, sí. 40.000 pesos la hora. Sí. Cuando un torno de control numérico debe andar entre 6.000 a 9.000, Mm. más o menos. O sea, es una máquina muy cara. Pero bueno, tiene unas capacidades que son increíbles. Nosotros
que tenemos la suerte de tener una, es increíble cómo te facilita el trabajo disponer de este tipo de equipos. Ah, ¿y una? ¿En dónde? ¿En la facultad? En el INTI tenemos una. Ah, perdón. En Digo, que como... Argentina hay muchísimas, ¿eh? Hay muchas de estas máquinas en Argentina. Digo que nosotros tenemos la suerte de tener una en el instituto. No, no, Bueno, buenísimo. acá tenemos, hay unos autores, un alemán, Momberg, y eh, un checo, Kovacevic, que bueno, han escrito un libro especializado sobre el proceso de chorro de agua con abrasivos. Y bueno, ellos han establecido una clasificación de la geometría de los granos abrasivos, en donde de la izquierda, ese esférico, hacia la derecha, el más puntiagudo, tenemos el más tenaz a la izquierda y el de mayor capacidad de corte hacia la derecha. Ahora vamos a ver que en realidad eh, no suelen tener aristas, por lo menos los que utilizamos nosotros en el instituto no suelen tener aristas así, aristas vivas, pero esféricos no son. Acá Que son como podemos, más cuadrados. acá Ah, tenemos una imagen tomada con el microscopio electrónico, en donde, bueno, se ve que en realidad las aristas mayoritariamente son redondeadas, no tienen esos filos vivos que se veían en esa clasificación anterior. Y acá, por ejemplo, se puede observar que el más chiquitito tiene del orden de 60 micrómetros, que serían 6 centésimos de milímetro, y el más grande tiene 3 décimos y medio, ¿no? Como para, bueno, nosotros lo hicimos para en alguna medida hacer una suerte de comparación, de verificación con esta clasificación que hicieron estos dos investigadores europeos. Entonces, el proceso de chorro de agua con abrasivos se adapta a una variada gama de materiales que tanto pueden ser metálicos como no metálicos. Germán les decía el caso de los granitos, que es una aplicación, es un proceso que se aplica de manera muy habitual. Los metales pueden incluso estar templados. Ahí decimos que hay una ausencia de herramienta de corte, o podríamos hablar que la herramienta de corte es una herramienta universal, porque la herramienta concretamente son los granos abrasivos a los cuales el flujo de agua le transfiere su energía. En el perímetro cortado producen un corte frío, porque en realidad vamos a suponer que por acción de la fricción o de la abrasión se produjera algún incremento de temperatura. Como todo el proceso se está haciendo con agua, prácticamente podemos decir que se trata de un corte frío. Y al ser un corte frío no va a producir una zona afectada térmica. SAT quiere decir zona afectada térmica, también se suele denominar como SAC, zona afectada por el calor, típica del proceso de corte por láser. El proceso de corte por láser en todo el perímetro cortado produce una zona afectada por el calor, que la zona afectada por el calor va a depender de las propiedades térmicas del material que procesamos, va a depender del espesor del material que cortamos, va a depender de la velocidad de avance, pero bueno, evidentemente que el perímetro, el material del perímetro, va a ser diferente del material original, porque va a haber sido modificado por este proceso térmico. Podríamos decir que en el caso del chorro de agua con abrasivos no hay afectación, o es prácticamente imposible de medirla, por lo menos con los medios que tenemos disponibles nosotros, ¿no? Es ideal para el corte de grandes espesores. Bajo ningún punto de vista produce sustancias tóxicas, lo que sí podemos decir que es un proceso de corte muy ruidoso. La verdad que la máquina hace un ruido infernal.
Y bueno, genera vapores que, bueno, son los vapores, en realidad es por el tema del agua, ¿no? Es por el medio que transfiere su energía a las partículas abrasivas. Entonces el agua cuando choca contra el material que va a cortar, bueno, se produce una suerte de vapor y bueno, es eso lo que hay, ¿no? Claro, y ese además lo que tiene que, imagínense que las partículas de, o sea, esta especie de arena, cuando toma contacto con el material, es como que la granulometría baja muchísimo, ¿no? Nosotros nos ha tocado limpiar las bateas donde queda ese fondo de arena residual, y tiene una granulometría muy fina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando impacta el chorro de agua, esos granos también se dispersan todo alrededor de la máquina, que significa que es muy sucia, ¿no? Es una máquina que si uno ve alrededor entre las salpicaduras, y las salpicaduras sí queda ese resto de la arena que tiene un color como grisáceo, que tiene una granulometría muy fina, con lo cual, bueno, es para tener en cuenta que el ambiente de trabajo donde va a estar no es compatible para cualquier tipo de equipo, ¿no? Digamos, no la podemos poner en cualquier taller, en cualquier lugar, digamos, ¿no? El mismo grano se desgrana, ¿no? O sea, en el proceso se hace más fino todavía cuando Queda, chorra. queda mucho más fino. Cuando vos lo limpiás o lo sacás de adentro de la batea, es como una arena súper fina que se te mete hasta así, digamos, entre las canaletitas que tenés en la piel, y es muy difícil de sacar, porque es tan finito, o sea, queda muy, muy, muy fino, realmente a la velocidad que se desplaza, y cuando impacta, evidentemente, Claro, enseguida se ve modificada la geometría, ¿no? Y queda muy, muy fino, es un polvillo muy Habría que fino. compararlo entre el microscopio y la parte, agarrar cuando era el original y el final, como queda, y ver las diferencias de diámetro, ¿no? Debe Sí, sí, ser re es como un chiquitito. polvillo, es como un talco, ¿eh? Queda ¿Lo, como un lo talco. hicimos, Germán, eso? No, no, ¿no? No, que no, yo no recuerdo, Dani, que lo hayamos hecho. Porque nosotros quisimos usar esa arena para otras cosas y básicamente es prácticamente es como un talco, muy, muy difícil. Claro, para otras cosas era para hacer para hacer un, digamos, ¿Eso no se recicla, dijo? Perdón. no, 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 no se recicla, no. Nosotros pensamos en utilizarla como arena para meterlo de carga en una. Queríamos hacer una pequeña losita para Claro. poner un horno encima, pero no, era. Es un talco, como dice, se transforma en un talco. Sí, 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 tal cual. Es un talco. Bueno, otra particularidad es que, por ejemplo, comparativamente con el proceso de láser, el proceso de láser del lado de la salida, o sea, en la ranura del lado de la salida, suele quedar una rebaba porque, claro, el material pasa a un estado líquido, es decir, lo derrite, podríamos decir, el, el láser, y bueno, parte de ese material queda como adherido hacia la salida formando una rebaba. Esa rebaba no suele aparecer con el proceso de chorro de agua. Bueno, es un equipo que tiene un arranque y parada muy rápido. La fijación del material a cortar es relativamente sencilla y tanto más sencilla es cuanto más peso lo que nosotros tengamos que cortar. Las superficies de corte suelen ser limpias, aunque con los chaflanes, dependiendo de, bueno, de, la, de la presión de la máquina, con un rango de rugosidad media aritmética entre 3 a 10 micrómetros. Una dificultad que vamos a tener es ajustar el offset del centro del chorro de agua respecto del perímetro a cortar. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, queremos cortar una, un redondo que tenga 100 milímetros de diámetro y siendo que la herramienta, y lo digo entre comillas, es un chorro de agua, ¿a qué distancia ponemos el centro del pico para que me produzca un corte que me genere un diámetro de 100 milímetros? Porque la herramienta es un chorro de agua. Y ese chorro de agua se tiende a abrir hacia la salida del pico, la apertura depende del offset, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Claro, eso a veces el significa diámetro que uno tiene que del hacer chorro. algún ajuste inicial, ¿sí? ¿Qué depende del diámetro del chorro también de eso? Pero hay que ver. Porque el diámetro del chorro ese
Que debe haber un diámetro, ¿no? De acuerdo a lo que se va Sí, sí, cortando. lógico. El usuario de la máquina, el dueño de la máquina, sabe qué pico tiene la máquina, lógico. Pero digo que, bueno, es difícil. No es que uno tiene una fresa y uno palpa con la fresa el material a mecanizar. Acá vos no podés palpar. Entonces, bueno, se dificulta un poco el ajuste lo que sería el corrimiento del centro del chorro de agua, ¿no? Igual que se va haciendo con diámetro mayor, se prueba con un diámetro mayor, ¿cómo hace? Con la misma pieza, se hace con un diámetro, se supone de un diámetro mayor y se va ajustando desde ahí, ¿no? ¿Cómo, Claro, cómo? claro, Ah, claro. Sí, sí. Bueno, uno evidentemente que después con el tema del uso de la máquina vos ya tenés una experiencia, tenés un background de todas las veces que la has utilizado y tenés idea de a qué distancia tenés que poner el centro del pico respecto del perímetro que vos necesitas cortar, ¿no es cierto? Para lograr las medidas que a vos te piden. Bueno, en general las piezas no presentan distorsión geométrica, porque bueno, si bien todo proceso, digamos, todo proceso que desprende material va a generar sobre la superficie un nivel de tensiones residuales, pero el nivel de tensiones residuales producida por un proceso como este, un proceso de abrasión, en comparación con un proceso térmico, como puede ser el del láser u otros que los hay, son significativamente menores, ¿no es cierto? El ancho de la ranura es importante y suele estar entre 1 a 2 milímetros, dependiendo de, bueno, todas las cuestiones que ya estuvimos mencionando previamente. ¿Cuáles son los problemas habituales con la calidad del corte? Básicamente tenemos dos problemas. La conicidad, que ya nos hemos referido a ella, y dijimos que profe, eh, lo del corte sumergible no entendí. ¿Cómo corte sumergible? Realizar corte sumergido, que es menos ruido, es más aceptable. ¿Qué es un corte sumergido? no lo leí eso. Claro, No, el tema es que vos, sí, cuando vos tenés, por ejemplo, cuando vos cortás, tenés una cama que tiene unas placas de sacrificio y eso está inundado de agua. Corte sumergido significa que vos estás aplicando el chorro sobre una placa y de la parte inferior de la placa hay agua. Entonces el chorro, la energía cinética, una vez que cortó, digamos, lo que pasa es que el chorro pierde energía contra la batea. Ahora, si vos querés cortar un material, por ejemplo, como podría ser un caño, o un tubo, o por ejemplo, un caño de sección cuadrada, entonces, ¿qué pasa? Si vos querés cortar un caño cuadrado, vos vas a cortar con el chorro de agua en la parte de arriba y probablemente como está apoyado en la placa de sacrificio, lo que va a pasar es que el agua va a ir adentro del caño, por ejemplo. No vas a llegar a tener, la energía no se va a perder dentro de la batea. Entonces ese corte es muchísimo más ruidoso, salpica mucho. Si vos querés cortar alguna pieza que salta, que no la podés, o sea, digamos que después de que el material corta, el chorro de agua no va directamente a la batea con agua, sino que va a alguna otra parte del No material. sabía que había como cortes que quedan como más adentro en la batea con Claro. agua. No sabía. Yo Claro, pensé si que vos eran cortás todos una placa, directos al chorro va directo, pero en seco, o sea, en seco y después obviamente esa agua caía en una batea o algo. claro, el tema es que vos, por ejemplo, si cortás una placa, por ejemplo, que no sé, tiene 10 milímetros de espesor, y bueno, el agua por ahí te llega a los 5 milímetros de espesor de la chapa, digamos. No es que la vos la sumergís, que tenés todo sumergido en agua, sino Claro. que el corte, una vez que te hizo la canaleta, el chorro de agua, digamos, termina impactando en el agua. Ahora, si vos tenés una geometría más compleja, eso a veces no pasa, y el ruido ahí aumenta un montón, salpica muchísimo la máquina, pasan esas cosas. Está listo, listo. bueno, entonces decíamos que los, los problemas con la calidad del corte, que evidentemente se van a manifestar en el perímetro cortado, son de dos tipos básicamente, la conicidad y lo que se llama el estriado. La conicidad, ya lo vimos, planteamos una solución que es bajar la velocidad de avance, nadie hace eso. Entonces los fabricantes de máquina lo que hicieron en primer lugar fue diseñar máquinas con cabezal de corte inclinable para compensar la conicidad. Esa es la máquina que nosotros tenemos en el INTI.
nosotros tenemos una máquina con una potencia, una presión de 40.000 psi y cabezal de corte inclinable. A partir de 60.000 psi ya se sabe que no es necesario el cabezal de corte inclinable porque la presión es tan elevada que el corte sale en escuadra. Así que eso en relación a la conicidad. El estriado es este efecto que se ve acá, en esta imagen acá abajo a la derecha, en donde el proceso de corte, el chorro de agua viene de acá arriba, y acá ven que se ven estas rayas inclinadas así. Esto es porque el material está avanzando en este sentido. Entonces, como el chorro va perdiendo energía, se hace, digamos, lo que era un chorro vertical en el interior del espesor del perímetro cortado, se tiende a curvar hacia atrás de la dirección de avance. Entonces, estas rayas, a las que se las denomina como estriado, la forma de disminuirla es la misma que comentamos en relación a la conicidad, reduciendo la velocidad de avance. Nadie lo va a hacer eso. Entonces hay que encontrar una solución de compromiso entre una calidad aceptable y alcanzada en un tiempo lógico, y estamos hablando del costo, ¿no? Pero puede haber un caso que el cliente lo necesite y diga, bueno, dame menos velocidad de avance porque quiero que sí, claro, mira, pero me va a salir más caro, obviamente. Fíjate, las máquinas estas tienen un software en donde ya hay un montón de información cargada, y entonces la máquina te pregunta, por ejemplo, cuál es el material que vas a cortar, qué espesor tiene y qué calidad de corte querés. ¿Querés calidad de corte Q1, que sería el de arriba a la izquierda? Fíjate qué nivel de estriado tiene, ¿no es cierto? Si tiene ese nivel de estriado, quiere decir que ahí va a ser una velocidad de avance muy alta y que al usuario no le interesa cómo queda terminado el perímetro cortado. Ahora, fíjate que ya en Q2 y en Q3, que son a menores velocidades de avance, lógicamente, ya las calidades son bastante buenas. Entonces, habitualmente, los prestadores de servicio, los usuarios de estas máquinas, suelen utilizar esta calidad de corte Q3, ¿no? Esta información está dada en función de la fábrica norteamericana Flujo en inglés, Flow, que es la creadora del proceso de chorro de agua con abrasivos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una máquina Flow de doble cabezal. Las máquinas uno las ve y tienen unos diseños hermosos. Esta máquina, bueno, lamentablemente están todos los valores en pulgadas. Tiene una presión de corte de 60.000 psi, ¿no es cierto? Después los otros valores, no, la verdad que no me atrevo a hacer las traducciones. Pero bueno, suelen tener este formato estas máquinas. Vamos a ver un video de un fabricante, no sé si es austríaco o alemán, que se llama Bystronic. Esa es la geometría de pieza que van a cortar. Fijaron el aluminio. Tienen una suerte de puntero láser para indicarle dónde se va a iniciar el corte. Y bueno, acá el cabezal de corte necesariamente tiene que ser inclinable porque la pieza es en 3 dimensiones, ¿no? Ese algo para mantener lo que sería el stand, la distancia entre el pico y la superficie.
ahí se veía claramente cómo se trataba de una pieza realmente compleja, ¿no? A uno le cuesta creer que con estas máquinas se puedan hacer ese tipo de piezas.